¿no? Uno es una de las clases que quizá lo hagamos ahorita, a menos que a petición de la mayoría digan, pues es que queremos otra clase de Tonalpowali básico. Este es lo básico. El segundo nivel es la siembra de nombre, ¿verdad? Que va de la mano con la lectura de los tonales, de las energías, ¿sí? Entonces les comparto yo a ver, por acá, déjenme abrir los formatitos, que ya deben de, supuestamente abrí este documento, aquí está, el de los formatos. Vamos aquí a compartir. Bueno, para los que acaban de llegar, vamos a repetir la fecha. Por ahí anótenlo para que tengan presente. En el chat también está. Es del año 2002. Es hombre. Es del año 2002. Marzo 8. Marzo 8. Nació a las 12:45 horas. Ahora sí, iniciamos. Recordemos, recordemos que para trabajar los Nemontemi, de igual manera vamos a utilizar el formato de los años, ¿sí? Aquí está, miren. Aquí vamos a nuevamente a ejercitar lo que ya platicábamos la vez pasada, ¿sí? Vamos a buscar el año 2002. Aquí lo tenemos, miren, ¿sí? Ahí está el año 2002. ¿Se queda en el año 2002? Les pregunto. Ahí se queda en el año Yeyi Toshli. Creo que no. No, No. no, se recorre un año antes porque es antes del 12 de marzo. Exacto. Exacto. Esa sería la explicación. Oh Se my recorre porque todavía no es 11 ni 12 de marzo. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy importante que nosotros debemos de tenerlo en cuenta, ya que si nosotros no tomamos en cuenta eso, tenemos que, tenemos que corregir. Ahí está uno. Antes de que iniciemos con el tonal, tenemos que recordar, es año 2002. El horario Es, de verano. está, exacto. ¿Retomaríamos el horario de verano? Sí. Emma, Sí. ujú, ¿En qué mes inicia el horario de verano? Abril. Sí, En es de abril, abril. Ujú. en abril, pero es el 8 de marzo. Ah, es marzo todavía. Ujú. Entonces, no lo Mm. tomamos No, no en lo cuenta tomamos en cuenta, el no. horario de verano, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, hermanitas, hermanitos, para que nosotros vayamos comprendiendo esta parte del tonal, ¿no? Entonces, no retomamos el horario de verano, no. Hubiera sido a fines de abril, julio, agosto, septiembre, hasta octubre y parte de noviembre, sí retomaríamos el horario de verano. ¿De acuerdo? Muy bien. Em, Entonces, yo tengo este formatito, creo que algunos les compartí a ustedes en el chat y ya nomás es cuestión de irlo rellenando. Tlalpili, entonces es del Tlalpili Tecpac. Tecpat. Ujú. Xihuitl, entonces no sería Yeyitochtli, sería Ome Cali. Omecali. ¿Qué más? Omecali. Ujú. Omecali. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, hermanitos? Que Mm, ustedes quisieran, bueno, expresar o, bueno. Entonces vamos al Tlalpili Tecpac. Debe estar ujú, aquí. Tlalpili Tecpatl. Aquí está, miren. Es Omecali. Y aquí está, miren, Omecali. Su mm. regente es Tlazo. Volteo. Pues, Ujú.
Tlazoteotl. Muy bien, ahora vamos a buscar su tonali y su veintena, ¿verdad? Para ver qué tonali le corresponde. Como es del año Cali, recordemos que los años Cali, los años Casa, inicia en la energía del día a medianoche, a las 00:45. Eso hay que tener muy, muy en cuenta. Y aquí nos lo muestra Tecpa, Tecpa. Cali, miren, inicia a las 00:45, o sea, de la Ujú. medianoche. Esto también nos va a ir guiando de donde tiene el cuarto de hora y la hora de nacimiento. Bien, entonces nos vamos aquí de los Cali, el formatito de los años Cali, la tabla de correlación gregoriana para los años Cali. Y aquí tenemos, dijimos que la fecha es 8 de marzo. Aquí Ujú. solamente es netamente para ver qué número de Nemontemi es, si es el primer día, segundo día, tercer día o cuarto día. Nada más. Aquí no vamos a retomar ni veintena, ni tonali. ¿Por qué? Porque no tiene veintena. Es un Nemontemi. Buscamos el día 8. ¿Qué día es? Un segundo. El segundo día. Nada más. Aquí lo vamos a retomar. Nada más así. Es el segundo día. Punto. Nada de que es Yeyecat. No, no, no. Nada más eso. ¿Ya lo tenemos? Es lo único que vamos a hacer con todos estos formatitos. Nos trasladamos hasta, hasta estos dos últimos formatitos que tenemos aquí. Miren, son dos de los Nemotemi. Miren, vamos a buscar Anio o Mecali. Vamos a ver. Es es la fila de abajo, miren. Toda esta fila. Excelente. Sí, buenas noches, hermanita. Bienvenida. Cali. Vamos a buscar el número 2, Ome Cali. ¿Ya lo encontraron? Está en el primer formatito. ¿Ya se dieron cuenta? Quema. Ome Cali. Este numerito que está en medio es el número del año, ¿no? Ujú. Por ahí, si ustedes aquí le quieren anotar, este número representa el numeral del año, ¿sí? Les decía yo impriman, pero no los emiquen para que ustedes les puedan poner todas sus notitas. Ese es importante, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos, dijimos que es el segundo día, ¿verdad? Segundo. Quema. Bien. Los nombres de los días Nemontemi, que son 5, es, miren, aquí está. Cosca, Cuauhtli, Olin, Tecpatl, Kiawil y Xochitl. Esos son los nombres de los 5 días Nemontemi. Entonces, como es el segundo día, sería Olin, ¿verdad? Chicomeol. Ah, ya lo van entendiendo esta parte, ¿cómo lo utilizaríamos? Olin. Nos falta el numeral. Como es el segundo día, esta columna, vean, miren, esta columna que vemos aquí dice señores del día. Y si ustedes se acuerdan que el señor del día, su número del señor del día, es el mismo numeral de su tonal. ¿De acuerdo? Quema. Entonces, como es el segundo día, como dice la hermanita, es Chicome Olin. Ujú. Este hermanito, su tonal es Chicome Olin, 7 movimientos. Ajá. ¿Quién es su regente de Olin? Ahora sí. Chequen en su formatito. En estos formatitos donde están los regentes. Aquí miren, en este formatito. Ajá, aunque quedamos que la tarea es memorizarnos los tonales y los regentes. Les Solo. envié. Ajá. ¿Quién sería su regente, su acompañante, el que lo empodera a Oli?
Xolotl. 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 Muy bien, entonces es Teotlapalehuíquetl, Xolotl. La energía que se transforma, que cambia a conciencia, a interés, a beneficio personal. Ese es el Xolotl. ¿Ya lo tenemos? Chicome, Chicome, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? De aquí mismo vamos a buscar su trecena. Ay, ¿cómo? Igual lo vamos a ir contando hacia de forma descendente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. ¿Ya lo Sí, encontraron? sí. C, Seosomatl. C o somatl. Seosomatl. Ujú. C o somatli. Y C o somatli es un mono, ¿sí? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda que tengan ustedes? No. ¿No? Perfecto. Ahora nos vamos a buscar en el formatito el regente de Xolotl y el regente de la trecena, que es Cuauhtliocélotl. Aquí está, miren. Tenemos a Olin, busquemos a Olin, miren, aquí está. Ustedes también ya imprimieron este formatito, miren. Olin, Xolotl. Sí, su regente es Xolotl. Ahora, buscamos el de Seosomatl. Aquí está, miren, Seosomatl. Actecatl. Pastecatl y Cuauhtliocélotl. Ajá. Su regente es, de la trecena es Pastecatl, el señor de la medicina. Cuauhtli Ocelot es la energía, es la energía del águila y del ocelote, que representa día y noche. Análisis paciente, decisión veloz. También eso representa y empodera a Ozomatli, al mono en su trecena. Bueno, ahora nos vamos nuevamente al mismo formatito que estamos utilizando, el número 2 aquí. Ujú. Veintena, ¿vamos a buscar la veintena? No, hermanitos, la veintena no lo vamos a buscar. Ni su regente, ahí donde dice Sempohualtonalilhuitl, ahí va a ir en blanco. Es lo único que no le vamos a agregar a un tonal Montemi. Todos los demás datos sí lleva, sí le vamos a agregar. Para algunos hermanitos dice, es que los que nacen en Nemontemi los juzgan es que son personas malas, malvadas, malditas y no sé qué. No, nada de eso. Nadie nace con esa energía. Incluso tiene mayor potencial para el trabajo filosófico energético. ¿Sí? Bueno, vamos, entonces vamos a buscar su Señor de la Noche. Aquí mismo, en el mismo formato, vean. En esta columna dice, señores, aquí le ponen noche, señores de la noche. En la misma línea que es el segundo tonal, miren, ahí está. El Señor de la Noche número 2. ¿Quién es? Istli. Itztli. Vamos a ponerle, y ahorita les digo de dónde lo vimos. Yowaltecuhtli, Itztli. Itztli, ¿qué quiere decir Itztli? Lo oscuro de la obsidiana. Obsidiana. Ujú. De la obsidiana. Muy bien, y tenemos lo oscuro de la obsidiana. Y pues si gustan, de una vez vemos su novena, ¿no? Miren, como queda en el número 2, su novena sería C de Coscacuauhtli. Ujú. Ujú. C, Cosca, Cuauhtli. Hasta aquí.
¿Hay alguna duda que tengan ustedes? ¿No? Amo. Bueno, que calla otorga, ¿eh? Bueno, hermanitos, aquí tenemos, aquí está, miren, los señores de la noche. Dijimos que es el número 2, aquí está, miren, el Ujú. número 2. Sí. Tenemos que es Itzli, aquí dice el que es oscuro de obsidiana. El que es oscuro de obsidiana, lo oscuro de la obsidiana, no es nada más que la misma conciencia, nuestro poder que tenemos dentro de nosotros. Su nahualito, ¿quién sería su nahualito? Chequenle. Chinacat. Chinacat. Tzinacatl. Miren, aquí está también, dice, donde dice acompañantes, es Tzinacatl y Tzinacatl quiere decir murciélago, ¿verdad? Ujú. Tzinacatl. Este tonalí yo lo había hecho hace 2 años, de ahí retomé los datos. El hermanito trabaja, trabaja con la clarividencia, Mm. puede predecir. Actualmente tiene sí, hombre, sí, 24 años. Es muy joven. Ahorita no se encuentra aquí en el país, pero tiene un poder muy hermoso. Es Nemonteme. Bueno, ahora bien, tiene a Chinacas. Justamente el Chinacas es el que le da mucha cualidad. Incluso, incluso Yogualtecutli, a ver, Yogualtecutli, Chinacas. Ajá. Y ahorita les explico un poquito la vida de esta personita. Vamos con la novena. La novena dijimos que se Coscacuautli. Aquí está, miren. Ujú. Su regente, Itzpapalotl. Papalote. Puras energías volátiles y son de la noche No, bueno, sí. y nocturnos, Itzpapalotl. Muy bien, ahí tenemos. ¿Sí? Bueno, nos vamos al formato nuevamente. Aquí estamos en el 2, miren. Ya encontramos su trecena, su novena, su señor del día. Ahora vamos a ver cuál es su señor del día, su volátil y su regente. ¿Y dónde? Aquí, en este formatito que tenemos. Miren acá. Ujú. Recuerden que su numeral del día, ¿cuál es? Chicome, ¿verdad? Coma. Chico. Chicome Oli. Vemos aquí el número 7. Aquí está, miren. Xochipili. Su Ujú. señor del día es Xochipili, el niño de las flores. Su, su volátil es Tizapapalot, la mariposa grisácea. Fíjense, Otra vez, otro. otro Otra volátil vez. nuevamente. Ajá. Tiene volátil como mariposa en el día, pero también como mariposa en la La noche noche. En la y el noche. murciélago. Ujú. ¿Sí? Y ahorita les diré les comentaré cómo empoderamos a esta personita, ¿no? Cómo lo empoderamos y siguió, bueno, algunos pasos. Bueno, avanzamos entonces. Ya tenemos el año, el regente, la veintena, Ujú. ¿no? La trecena, el tonali, Chicome Olin, su regente Xochitl, Xolotl, perdón, Xolotl. Tonaltecutli, el señor del día es Xochipili, su volátil es Tizapapalo y su regente del señor del día es Chipetitl. Xiu Tecutli. ¿Qué más? Xiu Tecutli, ahí tenemos. Su Ujú. señor de la noche es Itzli, su nahualito es Tzinacatl, el No. murciélago. Su novena es Secoscacuautli, su regente Itz, Papalotl. Nos falta nada más Nautet. el Nautet y el Imantli, el color de la sabiduría y su rumbo cósmico. Ujú. Bueno, vamos con su
Nautetl, Isu y Mantli. Vamos a ver, Sunautetl e Imantli. Tenemos, son los primeros formatos. Aquí está, Cali. No, son dos formatitos. Este es en el día y este ya es en la parte. Este es en la noche. No, miren. Dijimos que él nació a las 12:45. Quiere decir que es en el día. Bien. Esto es de la madrugada, 9, 10. Aquí está desde 12. Aquí está. 12:45. Ajá. Aquí está, miren. Su Nautetl es Xochitl. Ujú. Y su Imantli es Mixcoatl. A ver, permíteme. Su poder es creatividad. La creatividad. Hasta aquí, hermanitos, ¿hay alguna duda con respecto a hacer un tonal y Nemontemi? ¿No? No te ¿Vamos? tiene. Perfecto. Ahora nos vamos, permíteme quitar este formato. Nos vamos para ver lo de su rumbo. Aquí estás. Listo. Ya lo tenemos aquí. Vamos a ubicarnos donde encontremos el número 7. Aquí está el número 7. En el rumbo de Tlahuizlampa, el rumbo oriente, vamos a buscar. No hay Olin. Vamos el número 7. Nuevamente aquí está el número 7. Vamos el rumbo. Vamos en el rumbo de Mictlampa, Olin, no está. Vamos al rumbo de Cihuatlampa, el rumbo poniente, el número 7. Aquí Ahí sí. está. Miren, está Olin. Y justamente Olin está en medio Medio. entre la energía de la noche y energía del día. Ahora bien, aquí está, miren, la energía que porta en el día. Esto justamente cuando yo le presenté su tonal y le dije, uno de estos puede ser tu pantli, él le llamó mucho la atención esta parte de la energía del sol, cómo desciende hacia su conciencia, como energía, como luz, pero también la imagen de Tezcatlipoca. Y me decía él, ¿y qué significa eso? ¿Es una montaña o qué es? Tepeyolotli. Es el espíritu de la montaña, es tu cuerpo. Y ve, le digo, acá la imagen de abajo. Tienes a un contenedor, porque todo de color blanco, pero tiene espinas. Dice, pero es que tiene espinas. Sí, es la base de una casa, o sea, ese eres tú, esa gran ofrenda. Y ahí tenemos, le digo, 8 barritas de ocote. Una barrita de ocote representa una ceremonia, un encendido de fuego. Entonces, dice, pero ¿por qué son 8? Son 8 rumbos. Tú eres la misma ofrenda para los 8 rumbos. Tú eres la ofrenda impecable para los 8 rumbos. Oiga, pero yo no soy una ofrenda impecable. Tú vas a hacer que seas impecable en ese rumbo. Ah, no. Ahora, vean la base. La base de esta casita es importantísimo. Miren, no tiene estas raicitas que a veces vemos en algunos. A ver, ojalá, aquí está uno, permíteme, les muestro. Miren,
esta casita que ven ustedes acá, el de inicio de trecena, tiene sus tres raicitas. Estos son sus raíces. Pero la casa esta, miren, no tiene raíces, ¿no? Entonces, ¿qué simbolizaría? Es renovarse. O sea que esas raíces, esa sabiduría anterior, antigua, ancestral, tienes que eliminarlo para poder presentarte tú como una ofrenda impecable, pero en cada día, en cada rumbo, sí. Entonces, lo que nos muestra aquí es que esta persona se renueva diariamente y da su ofrenda impecable. Que esta ofrenda impecable duele cambiar, se necesita mucha disciplina para poder ser esa ofrenda impecable, porque pues en nuestro camino vamos encontrando muchísimas cosas que nos van desviando de nuestro verdadero objetivo, ¿sí? En la búsqueda de nuestro otro yo. Cuando nosotros buscamos nuestro otro yo, ¿a dónde tenemos que ir? No vamos a ir allá con Dios a hincarnos, no vamos a ir a otro lugar más que sumergirnos dentro de nosotros como una ceremonia sagrada, como esa ceremonia, bueno, ¿qué tengo yo de sabiduría? Por eso son 8 rumbos. El primer rumbo de Tlahuiztlampa, me pongo a autoanalizarme para que yo sea una buena ofrenda, para que yo ayude a los demás, pues tengo que tener buena sabiduría. Y no tan solo de los libros, de mi propia vivencia. Es la segunda barrita de Ocote, el rumbo norte. ¿Qué he entendido de la vida, del por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? El tercer rumbo, el de Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, el rumbo poniente. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para hacer una ofrenda impecable? ¿Qué tengo que transformar para que yo sea esa ofrenda impecable? Rumbo sur, que es el rumbo de Huizlampa, que algunos le llaman el rumbo de las espinas. Bueno, ¿qué es lo que tengo que fortalecer? ¿Qué tengo que ofrendar, autosacrificar para lograr ser una ofrenda que merezcan los demás? El sexto rumbo, ¿no? Perdón, el quinto rumbo, que es el de Mixcoatl, del universo. ¿Cómo estoy yo enviando esta sanación, todo lo que mis buenos deseos, y llega, sí llega, llega toda esta energía pues, a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, el sexto rumbo de la Madre Tierra de Tonantzitlan. Y en los señores de la noche, ¿verdad? En los señores de la noche también está representado como Tlazocteotl, ¿sí? Como Tlazocteotl. Y tenemos al séptimo rumbo, yo, ¿cómo estoy trabajando conmigo mismo? Y la última barra, que sería de Ocote, sería el octavo rumbo, el rumbo número 8, que es mi nahual, lo espiritual. ¿Cómo estoy trabajando esta parte de lo espiritual? Yo como ser humano, como ser partícipe y copartícipe de esta vida, ¿no? Y, y bueno, y ahí tenemos una serpiente, ¿no? Y que nada más está mostrando su colita. La serpiente está dentro de esa serpiente somos nosotros. Tenemos que estudiarnos cómo estamos nosotros viviendo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, bueno, los diferentes cuerpos que conforman la estructura de este ser tan poderoso, ¿no? Y como podemos ver nosotros, miren a los lados, tiene, tiene estas lengüetitas que es de Malinali, que es
pues de fuego también, ¿no? Cómo nosotros vivimos y aceptamos los poderes, las cualidades que nosotros tenemos en nuestro diario existir. Y bueno, en el día, ¿sí? En el día es un diario estudiarnos, es un diario reconocernos que la energía que nosotros vibramos, que nosotros estamos conectados con la disciplina del abuelo Tonatiuh, ¿sí? Por eso aquí miren cómo toda esta energía del abuelito Tonatiuh baja hacia nosotros esa energía, hacia hacia la cabeza, hacia el cuerpo que conecta de Tezcatlipoca. Pero en medio de esa energía que baja, hay un corazón y hay una flecha. La flecha no va hacia arriba, sino que si se dan cuenta está apuntando hacia abajo, hacia nuestro caminar, ¿no? Entonces, pues ese corazón con esa flecha no es que la persona que esté enamorado, no, no. Simboliza de que en tu camino, en tu sendero, recuerden que la flecha de carrizo que nos muestran ahí son los objetivos de nuestra vida. Estas personas que nacen en este tonali son personas que saben qué es lo que buscan y lo hacen de corazón. Por eso nos dice, la energía que emana del sol, que te transforme, que te cambie para lograr tus objetivos. Que todo lo que hagas, lo hagas de corazón, lo hagas pensando en que eso va a beneficiar tanto a mí y para los demás, ¿sí? Y como les decía, es que si solo me quedo con la intención y no acciono, pues ahí se queda obstaculizado el, el anhelo, el deseo de querer hacer las cosas. Y ahí muy importante en el sol. Vean, el abuelito Tonatiuh nos muestra cinco tonalmeyot, 5 rayos de luz. Estos 5 rayos de luz representan la transformación, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros recordamos su tonalito del hermanito, ¿sí? Tiene mucho de conciencia, mucha energía hacia esa transformación, hacia ese cambio. ¿Y qué tiene que ver la transformación con Tonatiuh, con el abuelo Solecito? Bueno, el abuelo Solecito justamente es lo que simboliza, lo que encarna la disciplina, el amor, la empatía, la transformación. No es el mismo sol, no es el mismo abuelo Tonatiuh cuando sale y camina en estos 13, en el cielo, en estos 13 volátiles, ¿no? No es el mismo, es diferente su energía. Un poco de esa energía nos sirve para sanarnos. En algún lugar de este cielo, el abuelito nos sirve para cargar energía, inclusive para desintoxicarnos, ¿no? Hay un momento en el día que el calorcito es fuerte y si te paras ahí, empiezas a sudar. Pero hay un momento en el atardecer, antes de las 6:45 de la tarde, el solecito rojito está hermosísimo y nos da un mensaje. ¿Es diferente la sanación? Sí. Entonces, nos dice el abuelito Tonatiuh, vivámoslo, caminemos también con él como caminan los abuelitos Teoyaumiki, ¿no? Y vemos a Tezcatlipoca en su tocadito, vamos a agrandarlo un poquito. En la parte de su tocado, aquí miren, tiene una pluma. Y estas madejitas son de Tlazocteotl. Crea, acuérdense que la plumita es crear.
En los cuecuellos, en los vórtices, en las chakras, está en el vientre de cada uno de nosotros, donde se alberga, en este caso, la célula masculina y la célula femenina. Por eso entonces dice, crea conscientemente el amor. Teje este amor y conexión con los demás. Y tenemos, ahí no tiene dos banderas, pero miren, tiene una bandera. Entonces, el propósito del caminar es conocerte a ti mismo. Crea un camino en donde tú te puedas reencontrarte realmente contigo mismo. Vean, tiene estos tres, teóstot, ¿sí? Tres cuevas, son tres portales en donde nosotros podemos acceder. ¿Cuál es? Uno ya lo estamos practicando con las prácticas nahuálicas. El siguiente es en el día en el que vivimos ahorita, ¿no? Y entonces, y el tercero es vivir en conciencia. ¿Y cómo es vivir en conciencia? Saber que cada una de nuestras acciones nos lleva a un resultado. Cuando tú ya vives consciente de que, bueno, si hago esto, voy a tener estos resultados. Ya no estás esperando que tengas diferente el resultado. Lo que decimos, estás sembrando amor, estás sembrando empatía, comprensión, pues eso vas a recibir, ¿no? Ahora bien, esta persona, sí, en algún momento me pidió, sugiéreme un nombre que me empodere, ¿sí? ¿Qué nombre le sugerirían ustedes? Sí, como Tonalpuque. ¿Qué nombre le sugerirían ustedes? Miren, vamos a empezar con Tlalpili. Su Tlalpili es Tecpac, cuchillo de pedernal. Xihuitl, año, Omecali, dos casas. Su regente, Tlazohteotl. Veintena no tiene porque es Nemontemi. Trecena, Se Osomatli. Su regente de la trecena, Pastecatl y Cuauhtliocelo. Su tonali, Olin, Chicome Olin, 7 movimientos. Su regente es Xolotl. Su tonaltecutli, su señor del día, Xochipili. Su volátil, Tizapapalot, la mariposa grisácea. Su regente, Xiutecutli, del señor del día. Su señor de la noche, Itzli, lo que es oscuro de la obsidiana. Y su regente, su acompañante, o también entendido en este lenguaje en que manejamos, su nahualito es Tzinacal, sería el murciélago. Su novena, Secos Cacuaufli, su regente de la novena, Itzpapalot. Y Mantli, la hora en que nació, tiene a Mixcoatl, Nautetl, Xochitl. Su rumbo es, dijimos, ¿qué rumbo es? Es el que acabamos de leer, es el rumbo. Tihuatlampa. Ciguatlampa. Ujú. Ciguatlampa. Ujú. Su color es el color chichiltic, rojo, que es justamente la energía de la transmutación, el cambio, la intuición, la percepción, la energía femenina. Ajá. Entonces, yo le di la propuesta le dije, tu tonal, tú puedes ser Xolotl, Xolopapalotl, ¿no? Xolopapalotl, ¿qué sería? Como la mariposa que se transforma, que cambia con ese movimiento. Dice, sí,
¿Y por qué no a él, yo le digo que me ponga el nombre de Xolo Papalot, pero primero sea Sinacatl, Sinacatl Xolo Papalot. Y el número 7, porque dice, me resuena el número 7 y el número 2. Ajá. Y después empezamos a trabajar con él con estas prácticas, juntamente con otros dos hermanitos, los iba yo guiando, ¿no? Resulta que cuando llegamos a la práctica número 26, él ya realizaba, sin que me lo dijera, sanaciones, viajes y todo lo que los abuelitos están haciendo, ¿no? En algún momento teníamos a una persona así enfermita y me dice, si me permites, yo lo sano. ¿En serio? Sí, yo lo haré. Lo hizo y después me llamó esa persona, sabes que ya estoy bien, no sé qué hiciste, pero sí te vi, solo que en diferente cuerpo. Lo digo es que no fui yo, fue uno de mis alumnos, ¿no? Y a partir de ahí, él empezó con ese trabajo. Ahorita ya no está por acá en la región, se fue y pues le va bien con ese trabajo, ¿no? Él es Nemontemi. Y solo ahorita está aprendiendo en otro nivel, ¿cómo le llaman esto? La sanación cuántica y todo eso, se está metiendo en todas esas cosas, pero le fascina todo esto. Entonces, creo yo que el tonal es importantísimo, que nosotros tengamos el poder de empoderar a los demás. Sí, es una gran labor. Pero bueno, no sé, ahora sí, si ustedes tuvieran algo que compartir, alguna duda que tengan sobre los Nemontemi, ¿sí? ¿No? Aquí tengo. Amor, nada más como que hay que ser muy cuidadosos, sumamente cuidadosos, ¿no? Bueno, con todo siempre, pero con los de Montemi creo que poco más, ¿no? Sí, los Nemontemi tienen un enorme poder, una enorme responsabilidad, porque justamente los días Nemontemi, que son 5 días de evaluación. El primer día le corresponde a Tlahuizlamba. En el primer día tú te sientas o vas a ofrendar allá donde está tu lugar sagrado y les agradeces por toda la sabiduría, por todas las experiencias, por todas las dificultades que a veces llegamos a vivir, pero tenemos que agradecer, ¿no? En el segundo día nos vamos hacia el Mictlampa. Trabajamos con el rumbo de Mictlampa. ¿Qué hemos entendido en todo estos 360 tonaltin? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Cómo podemos mejorar? Es un autoanálisis. El cuarto día es hacia el Mictlampa, hacia el Cihuatlampa, ¿no? Perdón, tercer día, Cihuatlampa, el tercer día de Nemontemi. ¿Qué he cambiado yo en mi vida? ¿Qué he cambiado como padre, como hijo, como dualidad, como parte de un círculo? ¿Qué he cambiado? ¿Ha habido cambio o solamente he dicho? Tenemos el cuarto día, que es el rumbo sur. ¿Cómo ha sido mi fuerza de voluntad para poder lograr lo que quiero? ¿He logrado lo que yo en verdad quiero? ¿O solamente he hecho como que sí hago las cosas? Y el número 5 es dedicado a nosotros, ¿no? ¿Qué quiero para este nuevo ciclo que vamos a iniciar? En este caso, el hermanito está con el rumbo, el segundo día es el de Mictlampa, ¿no?
en el segundo día le corresponde a Mictlampa y en ese día él nació. Entonces, él ha desarrollado la cualidad de hablar, de conectar y de pedirle a los abuelitos Teoyaomiki, los guerreros muertos en batalla, las guerreras muertas en el parto, de que le ayuden a sanar, pero también que le ayuden a buscar sabiduría allá en Mictlampa. Y si lo ha hecho, sí, demasiado. Entonces me platicaba él, dice, es que a veces yo ya no sano. Lo único que les digo, pues, aquí estoy, deme la oportunidad. Y sí lo ha hecho. Entonces, si todos nosotros podemos aprenderlo, sí, hermanito. Y esa es la intención de las prácticas nahuálicas, de viajar en el tiempo, en la noche, en el aire. Ujú. Bueno, no sé, ¿tuvieran ustedes alguna duda acerca de los Nemontemi? Y si no, yo les dejaría tarea para que lo hagan. Y no hay nada mejor que ustedes lo hagan y vayan creando sus dudas. Y si en algo les puedo yo ayudar, pues ya saben que aquí estamos, ¿no? Que a veces no respondemos inmediatamente, ahorita por la lluvia, pues en el traslado de nuestro trabajo, allá no hay luz, ahorita no hay luz, no. Hubo un problema de la luz eléctrica y no hay señal. Entonces ya en la tarde que llegamos por acá a la casa, pues ya les puedo ya apoyar, ¿no? Entonces, si gustan, les dejo la tarea y por favor, necesito que lo elaboren terminando esta clase y me lo manden. No sé si todos tienen este formatito y si no, ahorita lo comparto, coméntenme en el grupo en el chat de WhatsApp. Coméntenme si no lo tienen el formatito, nuevamente se los envío para que lo impriman y pues podamos hacerlo, podamos rellenarlo, podamos hacer el tonal. Otra cosa, no es un formato estándar, no, es que así tiene que ser, no. Si ustedes tienen otro formatito, háganlo. Sí, no pasa nada, que tengan los datos, sí. Otra cosa, mañana sí necesito sí o sí que impriman esos documentos, hermanitos. ¿Cuáles son? Este que están viendo ustedes son 4 hojas, miren. 1, 2, 3, 4. Sí, aunque yo sé que ya los tienen acá. En el engargolado, por ejemplo, yo le así, miren. Pero no hay nada mejor que hacerlo en tira y lo pegamos allá en la pared. Ahí vamos marcando qué tonal ya estamos. ¿Sí? Este es el otro formato que también ya se los envié en el grupo. Solo que necesito que ustedes lo impriman, hermanitos. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. Ahí, aquí está. Ahorita les comparto. Son los 20 tonales y son los que necesito que ustedes. Ajá, aquí está, miren uno. El primero es este. Miren, aquí. Inicia. Voy a quitar este. Inicia con Zipactli. Miren, Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cali y Cuespali. Y esta es otra hoja. Continúa. Continúa. Aquí está Cal después de Cuespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Toshli. Y continúa. Aquí tenemos otros 4. Y Miquisli, de Miquisli sube, ¿no? Hazte cuenta es que hace un círculo como el que está en el Tonalmachillo, en el mal llamado calendario azteca. De esa manera, ¿no? Va avanzando. ¿Por qué? Porque necesito que me manden la fotografía de ustedes. Le ponen aquí miren este espacio, agua.
Xiutecutli es el Xiutecutli. Aquí, Itzcuintli, perro, Mictlantecutli. Y todos estos, todos los tonales tienen una ceremonia. Esta es una ceremonia, es un trabajo sagrado para ese día. ¿Sí? Necesito que nos los memoricemos, necesito que vayamos visualizando, vayamos identificando los atuendos, eh, todo lo que tienen cada uno de los tonales. ¿Por qué cada uno de los tonaltin? Porque de esta comprensión, de esta lectura de los amochtin, o sea, del códice, va a depender mucho que lo dominemos para poder explicarles a una persona al leerle su tonal. Podemos hacerle su tonal con este formatito y hacemos la descripción, pero también en otra hoja le pegamos las imágenes de la mosli y puede ser una forma de entregar un tonal y mejor. Y mejor explicado puede ser, no sé, pues también va a depender de su creatividad de ustedes, ¿no? Hay una hermanita que hace sus tonales, incluso lo pinta, solo el amor que lo dibuja, tu tonal, tu trecena, y lo hace en papel, a mate, más o menos de este tamaño, creo como 40 centímetros de alto, y empieza de abajo hacia arriba, le empieza a ponerle su tonal, su veintena, su trecena, su señor del día, su señor de la noche, y el rumbo, y lo decora. ¿Cuánto cobra? 5,000 pesos por ese tonal. No, 5,000. Y es todo un trabajo, pues sí, desde que te dan los datos, vas y lo empoderas. O sea, es todo un arte, es mucha sabiduría, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros. Y pues sí, si queremos dedicarnos a esto también, sí, también es hermoso. Sí. Bueno, hermanitos, no sé si hubiera alguna pregunta y si no, terminamos la clase, enseguida les envío, enseguida les envío ya el tonali, ¿no? Con lo que vamos a trabajar con el Señor de la Noche. Justamente el día de hoy vamos a trabajar con Isli, ¿sí? El Señor de la Noche, Isli. ¿Sí, hermanitos? Por favor, a ver, si ustedes lo quisieran anotar ahí, el tonali es esta aquí. La tarea es del año 1986, pero les pongo aquí en el chat. A ver, ese no es el que acabamos de hacer. 1986 es de marzo, marzo, marzo 10 nació. Ay, permíteme, déjenme conectar mi computadora, ya se descargó la pila. Ya está. Entonces, les decía yo, es del año de 1986, 10 de marzo, a las 10:25 nació. 10:25. Es femenino. Es una hermanita, femenino. Esa es la fecha. ¿Sí? Bueno, ahora, después de hacer el tonal, me lo van a describir. ¿Qué libro, qué material van a utilizar? Creo que algunos ya lo tienen. El pequeño PDF se llama Los símbolos del calendario. Pueden retomar datos de aquí, copiar, pegar o hacer un pequeño resumen.
Pues sí, como práctica podemos hacer. Aquí está, miren, justamente el tonal Lioli. Eso, ¿para qué onda? Miren, aquí está el tonal Lioli. Dice, el signo movimiento es un rico en significados. Por supuesto, el más evidente alude justamente a la dualidad del moverse, indicando la cualidad del universo de estar constantemente dinámico, ¿no? Y aquí miren, nos habla de todo lo el tonalitecpat, el tonaliquiahuitl, el tonalixochitl, ¿sí? Aquí lo de las trecenas, aquí hay una descripción que es factible hacer en cada trecena, que también es correcto que nosotros podamos enriquecer todo ese trabajo, ¿no? Aquí hay algunas cosas que les pueden ayudar. Está el otro PDF que también ya les compartí, que es se llama el PDF Emociones. Igual habla de los tonales, de cómo trabajarlo, ¿no? Estamos en eso también, trabajando, pero nos hace falta todavía. ¿Sí, hermanitos? No sé si tuvieran ustedes alguna otra pregunta. De mi parte sería todo. Nos vemos mañana con su material y sus notas. Un cuaderno de notas para ir escribiendo qué es Zipacli, qué simboliza, qué es el regente de esto, de cada uno de los tonales. ¿De acuerdo? ¿Qué matemáticas tiene? ¿Qué más? Mm.